Amigos de Comunidad Automotriz México, como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Les hemos preparado un entrenamiento muy interesante con el tema comprobaciones básicas al sensor de oxígeno. Con este entrenamiento podrán aprender a realizar un diagnóstico más eficiente al circuito del sensor. Así que, comencemos. Hablando del sensor de oxígeno, debemos tener claro que su origen no es junto con los sistemas de inyección electrónica de combustible. El sensor de oxígeno se utilizó antes para permitirnos controlar un carburador, ¿sí?, mediante un solenoide que tenía en su interior y un módulo electrónico que estaba determinando si la combustión había sido rica para reducir la entrega de combustible o si era pobre para poderle incrementar. Lo que hace el sensor de oxígeno es, una vez que alcanza su temperatura, determinar si la mezcla que se quemó en el motor fue rica o fue pobre mediante una película de cerámica con platino, con circonio en algunos casos, que nos va a generar un voltaje. Para esta generación de voltaje es indispensable que el sensor se encuentre caliente. Hay fabricantes que mencionan 300 grados, fabricantes mencionan 350 grados centígrados. Invariablemente el sensor de oxígeno montado en un escape funcionando el motor va a alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Ahora, este sensor lo vamos a encontrar de un cable para sistemas ya bastante antiguos, 2 cables para algunos sistemas Pontiac por ahí, 3 y 4 cables. Hoy día el sistema de 4 cables es el más común. ¿Cuál es la ventaja de un sistema de 4 cables? Pues que no va a tomar la masa del cuerpo del sensor, la masa viene directa del PCM y con esto tenemos menos modificación del voltaje cuando hay cargas excesivas en el motor. Adicional a esto, ya encontramos sensores de tipo planar que tienen un funcionamiento más rápido, pueden darnos un funcionamiento más efectivo y la regulación de la entrega de combustible es mucho más eficiente. Estos sensores invariablemente los vamos a encontrar en el tubo del escape. Podemos encontrarlos antes del catalizador, después del catalizador y cada uno de ellos va a cumplir una función distinta. Por ejemplo, los sensores que se encuentran antes del catalizador me ayudan a regular la entrega de combustible. Pero si está después del catalizador, entonces el sensor tiene una función principal de comprobación del mismo catalizador o también me ayudan para la regulación de largo alcance en la entrega de combustible. Vamos a encontrar un banco, 2 bancos, según el tipo de motor y la estructura del tubo de escape. De repente llegamos a encontrar incluso motores con 4 cilindros que tienen 2 bancos. Un banco para los cilindros 1 y 4, un banco más para los cilindros 2 y 3. Ahora, para el control del calefactor, llegamos a encontrar sistemas controlados por la computadora. En este caso vamos a tener un driver dentro del PCM que nos va a mandar pulsos negativos o pulsos de tierra mediante una señal PWM o modulada por ancho de pulso para cerrar el circuito del calefactor cuando yo arranco mi motor. En cuanto yo pongo el motor en funcionamiento, empieza a mandar una señal negativa. Esta señal negativa permite que el sensor de oxígeno alcance mucho más rápido su temperatura de funcionamiento y que éste mande una señal adecuada al PCM. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos marca código de calefactor y lo primero que hacemos es cambiar el sensor. Antes de ello debemos revisar si los fusibles están correctos, si el cableado está adecuado, pero esto lo vamos a hacer en unas pruebas que tenemos a continuación. Adicional a esto, debemos tener claro que nuestro PCM ya es quien se encarga de calentar al sensor y también se encarga de monitorear si el rendimiento del calefactor es adecuado o no lo es. Para ello hay un monitor específico del PCM que se va a encargar de determinar si trabaja el calefactor con tiempos adecuados, con rendimiento en voltajes adecuados y con resistencia interna. Esto también lo vamos a hacer en pruebas más adelante. Bien, para empezar con las pruebas de nuestro sensor vamos a utilizar el siguiente material. Primero ocupamos un multímetro,
una fuente de poder. Esta fuente la podemos reemplazar con una batería, no hay ningún problema en nuestro taller, y cables puente. Además de, ya tenemos aquí unas ondas interceptando cada uno de los pines. Bien, la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de resistencia en el circuito calefactor. Esto lo vamos a hacer con el multímetro en los dos cables del mismo color, los dos cables, en este caso de color blanco. Mi lectura es de 4 ohms, ya le quité un poquito el ruido para que no nos moleste tanto, 3 ohms ahorita. Esta resistencia va a permitir que al pasar a través de ella los 12 volts, 14 volts con motor funcionando de la batería, el sensor de oxígeno se empiece a calentar y haga su desempeño más rápido. Bueno, primera prueba, vimos que teníamos 4 ohms, 3 ohms, está perfecta. Una buena resistencia deberá estar siempre por debajo de 15 ohms. Después vamos a checar el circuito de resistencia, la resistencia en el circuito de la señal, es decir, entre los cables que mandan la señal al PCM. Ahorita el sensor está frío y su resistencia es infinita. Eso es bueno, quiere decir que el sensor no tiene tendencia ni positiva ni negativa. 1, 2, que el cableado es bueno y que no tenemos humedad en ninguna parte. Ahora, vamos a checar esta misma resistencia, pero cuando le esté fluyendo corriente a mi sensor. Voy a regresar mi multímetro a la escala de 2 kilo ohms. Voy a conectar mis cables puente. Estos van a los dos cables del mismo color. Y voy a conectar aquí mi fuente o mi batería. Cuando yo conecto, no debe pasar más de 1 minuto para que este sensor esté en condiciones de funcionar y mi resistencia sea menor a 0.200 kilo ohms, que sería el equivalente a 200 ohms. Conecto, ya está empezando a calentar un poco y se dan cuenta, ahí la lectura ya está bajando. Yo espero encontrar una lectura menor a 200 ohms. Más tardar 60 segundos después de que yo conecte este pin. Si se dan cuenta, ahí mi resistencia ya es muy baja. Eso es excelente, eso quiere decir que el sensor tiene un excelente rendimiento. Si mi resistencia no baja, el sensor no sirve. Si mi resistencia no baja a menos de 200, quiere decir que el sensor ya está degradándose. Aquí tenemos una excelente lectura. En este momento el sensor ya está listo para empezar a funcionar. Y debemos tomar en cuenta que adicional a esta corriente que calienta el sensor están los gases de escape fluyendo de forma cotidiana. Eso permite que trabaje mucho más rápido. Por último, vamos a revisar la generación de voltaje de este sensor de oxígeno. Para hacer la prueba vamos a aplicarle fuego directo al sensor. Muchas veces hacemos esto con un soplete. Ahí encontramos que la lectura es mayor a 800 milivolts. Eso es bueno. Si yo le soplo, el voltaje va a caer de golpe. Ahí tenemos un voltaje muy bajo. Muchas veces queremos utilizar fuego. Con el simple hecho de desplazar el oxígeno del sensor es suficiente. Si yo le aplico el gas, también tenemos un incremento de la lectura. Ojo, no hay fuego, solamente estoy aplicando gas. ¿Qué ventajas hay con esto? Si yo estoy trabajando en una zona donde se está lavando piezas con gasolina, que es muy común en los talleres, pues reduzco totalmente el riesgo. Pero si yo estoy alejado de esta zona, puedo aplicarle fuego. Me da más de 800, le soplo y debe bajar rapidísimo. Con estas pruebas yo puedo decir que mi sensor de oxígeno está funcionando en buenas condiciones. Hay que tener mucho cuidado porque el sensor de oxígeno, con el simple hecho de conectar el calefactor, alcanza temperaturas superiores a los 300-350 grados centígrados. Entonces debemos ser muy cuidadosos para no quemarnos con esto. Vamos a realizar las comprobaciones al sistema del sensor de oxígeno. La primera prueba va a ser la comprobación de alimentaciones. Y para finalizar vamos a revisar el funcionamiento del sensor de oxígeno, sensor 1, banco 1, junto con la comprobación del sistema del estado de combustible con un equipo de la marca Launch y entrando en la función de línea de datos vivos.
Vamos a comenzar con la primera prueba, que es la comprobación de alimentaciones de voltaje y de tierra provenientes de la unidad de mando para nuestro sensor de oxígeno. Ojo, vamos a utilizar el sensor de oxígeno sensor 1, banco 1. Vamos a comenzar la prueba. Ya tenemos nuestra lámpara convencional conectada a nuestro borne negativo de la batería. Esto significa que vamos a identificar la señal de voltaje al sensor. Ya tenemos interceptadas para esto nuestras señales del calefactor en el arnés del sensor de oxígeno. Entonces vamos a comprobar primeramente su alimentación de voltaje. Conectamos nuestra lámpara, la colocamos en el cable rojo del multímetro y vemos que enciende. Esto nos indica que la alimentación de batería está alimentando a nuestro circuito de calefactor del sensor de oxígeno. Ahora vamos a comprobar la alimentación de tierra. Para eso vamos a cambiar ahora nuestra lámpara convencional al borne positivo de la batería. Y vamos a comprobar estas alimentaciones de tierra provenientes de la unidad de mando. Para eso es necesario arrancar nuestro motor. Entonces vamos a arrancar nuestro motor y vamos a ver cómo primeramente nuestra lámpara comienza a destellar. Esto debido a que la unidad de mando está realizando una comprobación primeramente al circuito del calefactor. Una vez que ya se haya comprobado esto, la lámpara se va a permanecer totalmente encendida. Ojo, esto va a depender también de la temperatura del aire, temperatura del refrigerante del motor y temperatura del medio ambiente. Ahora, como la lámpara está totalmente encendida, nos indica que nuestro sensor de oxígeno está totalmente frío. Entonces vamos a acelerar nuestro motor a unas 3000 revoluciones para que nuestro circuito del calefactor comience a calentar en su totalidad al sensor de oxígeno, sensor 1, banco 1. Y bueno, una vez que ya haya calentado y entrado en su temperatura óptima de funcionamiento, vamos a ver cómo nuestra lámpara va a comenzar a destellar en un momento. Ahí ya está destellando nuestra lámpara lógica. Esto debido a que la unidad de mando ya ha detectado que el sensor está caliente y pues para mantener esa temperatura ideal pues va a estar mandando constantemente pulsos negativos de tierra para seguir calentando, en este caso el calefactor y al mismo tiempo el sensor de oxígeno. Y así es como comprobamos el funcionamiento de alimentación de tierra y de voltaje para nuestro sistema del calefactor del sensor de oxígeno. Vamos ahora a realizar la siguiente prueba. Vamos a continuar ahora con la siguiente prueba. Para esto vamos a emplear un equipo de diagnóstico de la marca Launch. Aquí en esta prueba se va a revisar el voltaje de salida para ambos sensores, el antes y después del catalizador, y al mismo tiempo vamos a observar el sistema del estado del combustible dentro de la línea de datos en vivo. Comenzamos. Vamos primeramente a ejecutar nuestra aplicación de Launch X431 Pro y vamos a elegir la opción del diagnóstico local. Aquí dentro del diagnóstico local pues vamos a seleccionar la opción de diagnóstico por EOBD. Confirmamos el número de versión y automáticamente nuestro equipo de diagnóstico va a detectar el protocolo de comunicación con el que se enlaza a nuestro vehículo. Vemos ahí ya cómo lo va a detectar rápidamente debido a que tenemos un protocolo ISO CAN bus. Estamos realizando las pruebas en un vehículo Volkswagen modelo 2017. Le damos en OK y nos vamos a la lectura de la línea de datos en vivo. Primeramente vamos a fijarnos en lo que son los voltajes de salida para ambos sensores, sensor 1 banco 1 y sensor 2 banco 1. Seleccionamos ambos parámetros de voltaje. A la salida del sensor le damos en confirmar y aquí ya tenemos nuestros valores. Observamos primeramente que para ambos sensores tenemos un valor de 0.05 volts. Eso debido a que pues el motor está apagado, ahorita el motor está en frío.
Y pues bueno, con respecto al rango estándar para el sensor 2, observamos cómo tenemos un rango de 0.1 a 0.9 volts. Eso es lo más normal, pero si vemos en el sensor 1, pues tenemos un rango estándar de 0 a 5 volts. Nota importante, el escáner nos dice que es un rango estándar de 0 a 5 volts, pero nuestra unidad de control electrónica únicamente nos va a detectar hasta un máximo de 1.3 volts, no más. Bueno, aquí ya tenemos el motor apagado. Vamos a echar ahora a andar nuestro motor, lo arrancamos y vemos cómo empieza a cambiar rápidamente nuestros parámetros para ambos sensores. Pues bueno, vamos a graficar estos datos. Vamos a hacerlo de una forma más personalizada, seleccionando ambas salidas de voltaje para los sensores antes y después del catalizador. Vemos primeramente en un inicio cómo al encender el motor pues se genera una mezcla rica para lograr encender el motor en condiciones de temperatura un poquito más frías. Y bueno, aquí ya tenemos la señal del voltaje del sensor antes del catalizador, va a ser esta señal análoga de color azul, y el voltaje del sensor después del catalizador va a ser esta señal de color morado. Tenemos el motor en ralentí, aceleramos a unas 3000 revoluciones, vemos como el tiempo sobre división se hace más corto cuando aceleramos a 3000 revoluciones constantemente. Para ambos sensores, las señales analógicas van a depender de la cantidad de oxígeno que contengan los gases que resultan de la combustión interna del motor. Lógicamente, pues va a ser distinto los gases de salida que está detectando el sensor antes del catalizador, y va a ser totalmente distinto ya los gases de salida que va a detectar el sensor después del catalizador. Es por eso que las señales no son iguales, cambian, porque pues la cantidad de oxígeno que entra a ambos sensores pues es totalmente diferente. Por consiguiente, pues las gráficas igual van a cambiar. Pero bueno, el resultado que se quiere buscar en estas salidas de voltaje es que mediante estas señales análogas va a permitir que el sistema del convertidor catalítico opere de una manera más óptima, más efectiva, y así poder mantener una mezcla más estequiométrica, y al mismo tiempo la computadora va a poder minimizar estas emisiones contaminantes que genera el motor y que son emitidas a nuestro medio ambiente. Pues observamos que las gráficas están en orden, no tenemos ningún mal funcionamiento. Entonces vamos a regresarnos ahora a lo que es la comprobación para el estado del sistema del combustible número 1, y al mismo tiempo vamos a elegir el voltaje de salida para el sensor de oxígeno que va antes del catalizador. Confirmamos, vemos como ya ahora el voltaje para el sensor de oxígeno 1 es de 0.1 volts. Eso es debido a que como ya estuvo trabajando el motor, pues ya el calefactor hizo su trabajo, el sensor de oxígeno ya está caliente, y pues por consecuencia el valor va a cambiar a cuando lo teníamos en frío. Y nuevamente el rango estándar, el escáner va a marcar de 0 a 5 volts, pero la unidad de mando, como les repito, va a ser nada más de 0 a 1.3 volts como máximo. Y bueno, con respecto al estado del sistema del combustible, tenemos un valor de 0, pues debido a que como el motor ahorita está apagado, pues no está detectando ningún valor. Ahorita vamos a ver cómo cambia una vez que enciende ya nuestro motor. Graficamos, vamos a ver nuestras dos gráficas de una forma más personalizada, seleccionando pues ambos parámetros, el de sistema de combustible y el voltaje a la salida del sensor 1. Para el estado del sistema del combustible va a ser nuestra línea de color azul, y para la señal de voltaje de nuestro sensor de oxígeno antes del catalizador pues va a ser la línea de color morado. Tenemos nuestro motor apagado, entonces vamos a echarlo a andar. Vemos cómo rápidamente, en cuanto nosotros arrancamos el motor, pasa a un valor ya ahora sí del estado del sistema de combustible a Open Low, que es un sistema de lazo abierto. Y vemos cómo al arrancar el motor igualmente se genera una mezcla rica para poder encender nuestro motor de combustión interna. Una vez que nuestra señal analógica comienza a trabajar, pues pasa el estado del sistema de combustible de Open Low a Open Low Drive, que es un ciclo de lazo abierto en conducción. Y rápidamente, pues como ya está calentado nuestro sensor de oxígeno,
pues pasa de un open low a un sistema de lazo cerrado. Ahora está en un sistema de lazo cerrado. Aquí tenemos nuestro vehículo en su marcha mínima, que son aproximadamente entre 800 900 revoluciones por minuto. Vemos cómo nuestra señal analógica pues está estable, por así decirlo, pero como les había mencionado, esto va a depender de distintos factores. Cuando nosotros aceleramos o detecta la posición de la mariposa totalmente abierta, nada más nos permitió acelerar hasta 4000 revoluciones por minuto y se genera una mezcla totalmente rica porque le estamos exigiendo al motor mayor potencia. El motor llega a un corte de combustible en un determinado tiempo y cae de mezcla rica a mezcla pobre. Lo mismo con el estado del sistema del combustible, pasa de un sistema de lazo abierto en conducción a un sistema de lazo cerrado cuando ya está nuevamente en su marcha mínima. Volvemos a acelerar el motor, en este caso, en este sistema Volkswagen no nos permite acelerar más de 4000 revoluciones cuando el vehículo está parado y pues después de mantener un tiempo pisado el pedal del acelerador, automáticamente se desacelera el vehículo y nuestro sensor de oxígeno le dice a la computadora que se genera una mezcla pobre para reducir esas revoluciones. Y lo mismo sucede con el estado del sistema de combustible. Pasa de lazo abierto en conducción cuando está a 4000 revoluciones a un sistema de lazo cerrado cuando nuevamente regresa a su operación de marcha mínima. Vamos a alejar un poquito más la gráfica. Empezamos nuevamente lo que vimos. Aquí arranca nuestro motor en marcha mínima, aceleramos a 4000 revoluciones por minuto, se genera una mezcla totalmente rica, baja a pobre cuando desaceleramos y ahora vamos a ver la diferencia entre tener el motor en marcha mínima con el aire acondicionado apagado y tenerlo ya con el aire acondicionado encendido pero con marcha mínima. Aquí está en marcha mínima, compresor del aire acondicionado apagado. Y aquí ya lo encendemos. Vemos cómo el tiempo sobre división, cuando encendemos el compresor del aire acondicionado en su totalidad, pues disminuye ese tiempo debido a que se está efectuando una carga adicional a nuestro motor. Como ya les había repetido, estas señales análogas van a depender pues de estos parámetros que permiten cambiar la relación de mezcla de aire y combustible. Respecto a lo que es nuestro sistema del estado del combustible, cuando nosotros apagamos nuestro aire acondicionado, pues vemos cómo pasa de un sistema de lazo cerrado a un sistema de lazo abierto en conducción. Aquí estamos dando unas aceleraciones más bruscas, pisamos y soltamos luego. Vemos cómo al pisar el acelerador nos exige una mezcla rica, pero al soltar rápidamente ese pedal del acelerador cae a una mezcla más pobre. Y lo mismo sucede con nuestro sistema del estado del combustible. Pasa del sistema de lazo cerrado a lazo abierto. Eso cuando pisamos el acelerador, se puede decir rápidamente, bruscamente. Y pues bueno, estas son las distintas maneras en que nosotros podemos comprobar el estado de voltaje para nuestro sensor de oxígeno que va antes del catalizador y al mismo tiempo el sistema del estado del combustible cuando entra a lazo cerrado, después a lazo abierto o lazo abierto cuando está en conducción el vehículo. Con respecto a las fallas comunes del sensor de oxígeno, lo principal que debemos checar, sobre todo ahorita en temporada de lluvias, es la humedad en el arnés. Muchas veces pensamos que el sensor de oxígeno viene con empaques, y sí, así es, pero en el arnés llega a entrar un poquito de humedad y eso es suficiente para darle al traste a mi señal. Puede ser que mi señal se vaya con una tendencia hacia rico, lo cual nos generaría una mezcla pobre, pérdida de potencia, obviamente emisiones de óxidos de nitrógeno y de repente hasta explosiones por el cuerpo de aceleración, o en su defecto puede ser que mi señal tenga una tendencia pobre. En este caso vamos a tener un mayor consumo de combustible, muchas veces humo negro por el escape, indistintamente emisión de hidrocarburos en exceso, emisión de monóxido de carbono en exceso y esto causado solamente por humedad. Si es este el caso, necesitamos un limpiador de contactos y aire a presión para limpiar el sistema y evitar que esto vuelva a pasar. Cuando nosotros vamos a retirar nuestro sensor de oxígeno, yo les recomiendo que lo hagan con el escape caliente.
Muchas veces piensan que es para que se quemen más las manos, sobre todo esto lo piensan los ayudantes, pero sabemos que un escape caliente va a aflojar más pronto al sensor. Primera. Segunda, cuando ya lo desmonté, es recomendable refrescar la cuerda. ¿Por qué? Porque el sensor que nosotros introduzcamos nuevo podría dañarse y al instante de montarlo y quedar jugando para siempre. Cuando estemos nosotros realizando pruebas al sensor de oxígeno, una de las fallas más comunes es el calefactor. Si tengo problemas de calefactor, si tengo códigos de calefactor, lo primero que debo checar es mis fusibles. Antes de empezar a hacer pruebas, desconectar sensores y demás. 1, 2, y esto es muy importante. En ocasiones nos marca problemas de regulación de la entrega de combustible e incluso, en casos un poquito más graves, problemas de catalizador con bajo rendimiento cuando mis cableados del sensor de oxígeno están intercambiados. Es muy importante poderlos ubicar. Para ello es indispensable que nosotros en nuestro motor ubiquemos cuál es el cilindro 1, ya que ahí va a llegar la señal del sensor del banco 1. Y obviamente, si están intercambiados mis sensores después del catalizador, pues vamos a encontrar este pequeño defecto, que nos va a dar códigos P0420, P0430, aún con catalizadores totalmente nuevos. Amigos, esto ha sido todo por el momento. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Si requieren de alguna información técnica, como por ejemplo un diagrama, pueden entrar a nuestra página web www.comunidadautomotrizmexico.com, en donde podrán revisar la información que requieran de manera gratuita. Recuerden activar la campanita de suscripción para que cuando nosotros estemos estrenando algún video puedas verlo. No te pierdas ninguno de nuestros entrenamientos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima.